Javier, vámonos un poco a hacer una breve recuperación de ciertos datos de tu infancia. Naces en la colonia Lindavista y ¿dónde andan tus hermanos? ¿Cuántos hermanos? Y cuéntanos de tus papás. Sí, mi papá es un hombre que nació en un pueblecito chiquito de 8 o 10 mil personas que se llama Ispaster, al norte de España, el País Vasco, y mi mamá, una señora que nació en Guernica, en un pueblo de 30 mil, 35 mil personas, también al norte de España, capital Bilbao, de la provincia de Vizcaya. Ellos se casan en 1950 y se vienen a la Ciudad de México. Y ahí empezamos a nacer los 5 hijos que tuvieron. John en el 53, Carmela en el 55, Antonio en el 57, yo en el 58 y Aitor en el 62. Mis padres llegan a Tlanepantla, porque ahí estaba un molino que llevaba mi tío Luis, y ahí nacen los 3 primeros, y ya yo y Aitor, y en ese orden, porque Aitor nace después, nacemos ya en la colonia Lindavista. Mm. Y bueno, ahí crecimos, ahí ya se casaron los mayores. John murió lamentablemente con 41 años, mi hermano mayor. Se casó, murió de cáncer, 41 años. Carmele se casó muy joven, mi hermana, la única, se fue a vivir a Culiacán y hace también 2 o 3 años falleció lamentablemente con 61 años. Y quedamos a Andoni, Aitor, que vive en el DF, y yo. Mis padres fallecieron en el DF también, mi padre hace ya en el 92 y mi mami hace 4 años, en el DF todos. ¿Tu papá de qué murió? Cáncer, ¿Y tu sí. mamá? Mi madre murió de 87 años, pues, vaya, se cayó, se rompió la cadera y tal, y paulatinamente fue decayendo. No hay una causa así propia que mis hermanos y yo consideremos que ha sido la principal. Yo creo que natural, muerte de mayor, de mujer mayor que trabajó toda su vida, y bueno, yo creo que sí. Los otros, mis padres, mi padre y mis hermanos, sí de cáncer. Esa maldita enfermedad, Javier, Sí, está cercana de alguna manera. no, imagínate. Te checa frecuentemente. Sí, sí, no como me gustaría, pero sí que lo hago. Evidentemente tengo 61 años y evidentemente sí que a pesar de mi pasado de deportista, evidentemente tengo me hago chequeos. Y Silvia es muy activa, siempre estamos haciendo algo, procuro no abandonarme, ni mucho menos. Esta pandemia me ha hecho ganar un par de kilos, pero estoy con ganas de bajarlos a la verdad posible cuando abran algún gimnasio, a las albercas, porque el fútbol te lastima mucho, tocayo. Yo tengo pues 8 cirugías, entonces no quedas del todo bien, rodillas, cadera, tobillo, y entonces me metí a nadar hace algunos años, y es un deporte fantástico, y ese me viene bien, me viene bien para la cabeza, y no cargo la columna, tengo 2 hernias de disco. Entonces, bueno, ahora me he abandonado un poquito, pero sí, evidentemente estoy ocupado en mi salud. Te agradezco el comentario, pero estoy en ello, sí. Oye, Javier, y esa infancia es muy buena, es muy linda, es de grandes recuerdos. Tu papá era el típico español, mucho más con tu personalidad, en términos de meterle mano a la vida, de ser elocuente, de abrazar, un padre cariñoso, trabajador, supongo como todos los españoles que vinieron a hacer la América. Sí, sí, yo bromeaba mucho con mi jefe porque le decía que era el único español que había venido a México y no había hecho lana y había chambeado un chingo. Sí, no, mi padre era un hombre, sí, le encantaba el fútbol, le encantaba hablar de política y tal. Mi padre sale de España y se naturaliza mexicano porque, si tú bien recuerdas, Guernica fue bombardeada por las fuerzas franquistas, y bueno, de hecho fue un comando italiano, pero bueno, apoyado con Franco. Y entonces pierden la guerra. Mi padre estuvo en la guerra civil y la pierden, y entonces pues es de los que se come la posguerra, que fue, decía mi madre, peor que la guerra, y viene a México y se naturaliza mexicano porque él no quería ser español mientras Franco viviera. Y trabajó mucho, fue un hombre que trabajó mucho. Pudo venir una sola vez después a España. Tuvimos la fortuna, Silvia y yo, de poderle decir, él no quería volver nunca más a España, se habían muerto ya sus padres, sus hermanos, en fin. Y le pusimos un billete de avión y te vas a España. No, te vas mañana, y lo mandamos. Y así fue, menos mal, porque pudo ver a una hermana que le quedaba por ahí,
algún amigo que le acaba por después de 40 años que no había ido, yo qué sé. Y fue bueno porque al poco tiempo murió. Entonces, eso un hombre trabajador, sin lugar a dudas, fue el ejemplo que tuve siempre. Mi madre le tocó el bombardeo de Guernica siendo jovencita, tenía 7 años, se metió en un refugio, de ese que pintó Picasso. Ella estuvo en un refugio de esos con vacas, con caballos y con gente ahí aguantando el bombardeo. Y bueno, fue pianista profesional, se dedicó al piano, dio conciertos, dio clases hasta que lo recuerdo, hasta que ya mayor pues dejó de tener alumnos y alumnas. Y ya te digo, fue una mujer trabajadora. Esa es la imagen que tengo de padre y madre, de mi mamá y mi papá, que en vasco decimos Aiche y Amá. Y así aprendimos. Yo evidentemente tuve una infancia en la colonia Lindavista en esa época, pues era una buena colonia, como tú, supongo, aprendí a jugar fútbol en la calle, andar en bicicleta. Era otro distrito federal, otro país, en los 60, 70. Muy jovencito. Mi padre organizó un equipito de fútbol con los chavos de la cuadra, con un señor de El Salvador, un salvadoreño, y jugamos en un equipito en la colonia Lindavista, y ahí me vio el Club América. Y ahí me cambia el destino, me cambia totalmente. Es un giro brutal porque me involucro ya en el fútbol profesional. Al poco tiempo está en América, firmo mi primer contrato, como te decía, y ahí me cambia la vida porque entonces entro a una vida de la que no he salido, es decir, sigo vinculado al fútbol, no sé hacer otra cosa. Mi padre sí nos dijo a todos a los 5, como él no había podido estudiar, él estudió hasta segundo o tercero de primaria, decía que le daba más orgullo un título universitario que una portada del Esto. Me acuerdo perfecto sus palabras, cuando el Esto era la Biblia del fútbol. Y bueno, tuvo el título de mi parte y de mis hermanos, y eso fue lo que más le llenó de orgullo. Oye, y era una educación religiosa y intensa en términos de deberes y de obligaciones, o sea, tu papá era bonachón pero duro, o sea, ¿qué no era negociable en tu casa en la infancia? Te diría que la honradez. Es decir, lo demás era un hombre liberal. Mi madre también, religión nada. Es decir, el que quiere a misa iba, el que no iba, es decir, ellos iban, ¿vas con ellos o no vas con ellos? Después, por tu cuenta. Esto también en temas de política o en temas de acceso a fumar, a beber, que empezamos todos, o a tener relaciones sexuales, esas cosas. Siempre bueno, pues fue una educación, en mi caso, diría bastante relajada. Creo que confiando en el hijo, ¿no? Es decir, lo dejabas en la calle, no, evidentemente no es que fuera una anarquía, ni mucho menos que cada quien hacía lo que quería, no, obviamente había horarios y había una disciplina que seguir, pero yo no recuerdo sombrerazos, ni zapatazos, ni jalones de oreja por no haber hecho tareas o por algún castigo escolar, ni en mis hermanos ni en mí. Siempre hubo pues ese diálogo. Yo creo que me fomentaron a mí el dialogar, el opinar, el debatir desde pequeño con las comidas esas en casa. Pues opinaba de todo y no había tapujos y se respetaba la opinión de los demás, porque bueno, entre los 5 había unos 10 años de diferencia. Bueno, mis hermanos fueron 2, se fueron un verano a España, John y Andoni, los mayores, bueno, mayores 1 año más y 3 o 4 más, y ya no volvieron, se quedaron 6, 7 años, en una época durísima en el País Vasco, durísima, cuando la represión era muy fuerte, cuando surge la ETA y tal. Y yo recuerdo 6 años no vi a mis hermanos, y aquello fue duro porque no había posibilidades de traerlo, posibilidades económicas, me refiero, Javier. Entonces allá estaban y ya no se querían volver, se estaban con la abuela, estaban ahí con esas reivindicaciones del País Vasco, independencia y tal, y era muy curioso porque eran mis hermanos, pero yo vivía otra realidad. Bueno, afortunadamente después hubo posibilidades de traerlos y ya se reintegró la familia con John y Andoni, que hablaban euskera entre ellos, porque mis padres hablaban euskera en la casa todo el día, y yo lo entiendo, o lo entendía perfectamente, pero yo hablaba en español, como Carmelo, como Aitor, pero John y Andoni en vasco entre ellos. Fue curioso, crecimos con la icurriña, la bandera vasca, con los pósters del Atlético de Bilbao. Fíjate qué curioso, porque no había acceso al fútbol español en aquella época, en los finales de los 60, solo el Excelsior los martes publicaba la tabla de clasificación. Entonces yo buscaba el Atlético de Bilbao a ver cómo iba,
Y era mi contacto con el fútbol español. Olvídate de internet y, bueno, teléfonos, ¿qué te voy a decir? Hablábamos una vez al año con Amuma, con la abuela, ¿no? En Navidades, ¿cómo está? Felicidades. No había más. Mis padres vinieron en barco. Me acuerdo, no me acuerdo, sino me cuenta mi madre, yo no había nacido, se fue con los 3 chiquitos a España en barco y volvió con la abuela en barco. Es decir, barco se zumbaban mes y medio, Javier. Entonces, era otra historia, pero bueno, de oídas esto te va formando también, vas valorando lo que tienes hoy con esto que estamos haciendo, con el teléfono, con la tableta, con que coges un avión y te presentas mañana mismo en México, o que te vas a Australia, o que vas allá, o que es inimaginable. Y lo que sigue, ¿no? Lo que vienen tus nietos, los míos, lo que tendrán, bueno, es impensable. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.